La intención hoy en día es de platicar un poco del electroencefalograma y del electroencefalograma en lo que pensamos o concebimos como una normalidad. Entonces, para iniciar, me gustaría remontarme a los inicios del electroencefalograma. Sabemos que el electroencefalograma tiene como tal, desde su identificación hasta las aplicaciones clínicas, menos de 100 años, ¿no? Digo, para la historia de la humanidad y para la historia de la medicina, pues esto es una cuestión reciente. Las primeras publicaciones del electroencefalograma, bueno, ya desde a inicios del siglo se detectaron las primeras señales electroencefalográficas y no fue sino hasta 1929 donde aparece la primera publicación del electroencefalograma como lo concebimos hoy. Hay que recordar que en esos tiempos la señal del electroencefalograma fue obtenida de un par de derivaciones. No es como el electroencefalograma del día de hoy, sino fue obtenido en un par de electrodos. Pero bueno, es importante conocer esto, es importante saber de dónde venimos, porque también será la forma en la que sabremos hacia dónde vamos. Entonces, debemos este hallazgo a Hans Berger, que publica la primera publicación del electroencefalograma en el humano y que curiosamente fue en su hijo, ¿no? Entonces, ese es un dato interesante en la historia. También, hoy en día, ¿cómo concebimos el electroencefalograma? El electroencefalograma es una señal que tiene que pasar por varios filtros. ¿Cuáles son esos filtros? O varios obstáculos que tiene que ver con la pía madre, el espacio subaracnoideo, la aracnoides, el hueso, el cuero cabelludo y finalmente lo que nosotros colocamos en la superficie del cuero cabelludo. Entonces, yo lo que quiero llevar es a la reflexión de lo que estamos obteniendo, ¿no? Es decir, el electroencefalograma hoy en día es una cuestión de ayuda para el diagnóstico de enfermedades, pero también, ¿qué es el electro, no? Este primer hallazgo de reconocer la actividad eléctrica cerebral y luego cómo la obtenemos al día de hoy. Esto nos lleva a que lo obtengamos con nuestros electrodos. Una de las situaciones que yo recalco siempre es que los estudios deben de llevar ciertas exigencias técnicas para que lo que obtengamos pueda ser leíble. Por eso muestro esta diapositiva, porque lo que obtenemos pues, es una señal atenuada de la corteza cerebral hasta el electrodo que vemos aquí en la superficie del cuero cabelludo. Hay que recordar también que la forma en la que se distribuye la señal eléctrica puede quedar oculta, ¿no? Y esto es una cuestión compleja desde el punto de vista cuando queremos determinar, por ejemplo, actividad epiléptica. Hay zonas que no son posible medir a través de la superficie cerebral, ¿sí? Entonces, los pliegues, por ejemplo, puede ser una fuente de actividad anormal, pero no ser detectado con el electroencefalograma de superficie. Bueno, son detalles que luego hablaremos en la siguiente plática del rato, en la identificación de grafoelementos epileptiformes. Entonces, el electroencefalograma, como lo concebimos ahora, necesitamos electrodos, ¿no? Aplicados en el cuero cabelludo y en algunas ocasiones lo hacemos también sobre la corteza cerebral, sobre todo en un entorno de electrocorticografía para la identificación de actividad anormal. Bueno, también hay que recordar que el electroencefalograma es una forma de obtener la señal, pero es una señal promediada. No sé si me explico. La actividad de millones de
de neuronas van a ser promediadas y captadas por los electrodos de superficie. Entonces, si nosotros vemos individualmente zonas cerebrales, vamos a tener una actividad promediada. Eso es lo que hace el electroencefalograma. Y atenuada por todo lo que ya he comentado, ¿no? Las capas, la pia madre, las subaracnoides, el hueso, el cuero cabelludo. Entonces, esto es importante para entender algunas situaciones específicas cuando obtenemos el electroencefalograma. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una craniotomía o una craniectomía, ¿no? La actividad va a ser diferente y la forma de interpretar los hallazgos también va a ser diferente. Bueno, con esto quiero comentar que la señal del electroencefalograma puede ser una señal que tenga cierta sincronía o que pueda tener cierta asincronía. Esto, dependiendo del entorno y el contexto clínico del paciente, tendrá un valor de una anormalidad o de una normalidad. Es decir, no todo lo asincrónico es anormal, ni todo lo sincrónico es normal. Va a depender del contexto en el que estemos, ¿no? Bueno, para la lectura del electroencefalograma, pues necesitamos tener estos aspectos básicos, conocer a quién pertenece el electroencefalograma, reconocer cómo estamos obteniendo el electroencefalograma. Para mí, el electroencefalograma hoy en día es una maravilla porque además tenemos la oportunidad de ver esa misma señal en diferentes formas. Hace algunos años, no muchos también, yo creo que unos 10 años o 20 años, lo común era realizar electroencefalogramas en papel, ¿no? En papel con montajes reducidos de 8 canales, de 16 canales, en la que no teníamos esta oportunidad de reformatear la señal y de ver la misma señal desde diferentes ángulos. Entonces, en el electroencefalograma hay cosas muy básicas, que son estas, pero que con frecuencia nos olvidamos de ellos, ¿no? Entonces, los filtros es algo importante y recuerden que estamos viendo una señal atenuada. Entonces, es importante aplicar bien los filtros en los contextos clínicos adecuados. La velocidad del papel también, ahorita vamos a dar algunos ejemplos de esto, y la sensibilidad, es decir, la forma en la que podemos modificar la amplitud aparente. Bueno, vamos a entrar un poco más y yo quisiera preguntarles, ¿no? ¿Cuántas frecuencias o cuántas bandas de frecuencias se conocen? ¿Cuál es la menor y cuál es la mayor? ¿No? Todos sabemos que está alfa, delta, beta, teta, ¿no? Pero habrán otras frecuencias, ¿no? Bueno, pues aquí nos vamos a ver que hay otras frecuencias. Hay otras frecuencias que están fuera de las aplicaciones clínicas actuales. Y lo que se ha hecho hasta el día de hoy es concentrarnos en este gran espectro de frecuencias, ¿no? Nuestro gran contexto, el contexto clínico del electroencefalograma está basado en este pequeño margen de frecuencias. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todavía nos falta mucho por conocer del cerebro, ¿no? Pero bueno, hoy en día esto es lo que se sabe, esto es lo que se conoce, aquí es donde se han hecho todas las cuestiones de aplicaciones clínicas, entonces vamos a tener este rango de frecuencias, ¿no? Quizá frecuencias, por eso es muy importante lo que les comentaba, reconocer en un electroencefalograma los filtros, los montajes, la sensibilidad. Y vean aquí que nuestro espectro de frecuencias pues está ahí completamente reducido. No sé si dentro de algunos años esto todo cambie a las aplicaciones de frecuencias más rápidas, que de hecho algunas que están en este rango tienen un impacto muy alto sobre todo en epilepsia. Bueno,
Voy a pasarme algunas diapositivas porque me gustaría concentrarme en las gráficas. Las cuestiones básicas del electroencefalograma pues son los montajes ya conocidos por un sistema internacional 1020, y este sistema está concebido para que la forma de hacer los electroencefalogramas sea universal, es decir, cualquier electroencefalograma hecho en cualquier parte del mundo, llenando y apegándose a estas normas, pues podrá ser leído. Como en todo, estos consensos internacionales pues tienen sus divergentes, vaya, pero finalmente son cuestiones que están aceptadas. Este primer montaje es un montaje habitual, es uno en el que se toma la mayoría de los centros de electroencefalograma, y es el que llamamos un montaje longitudinal. Tenemos los sitios de colocación de los electrodos, y recuerden que lo que nosotros estamos viendo con el electroencefalograma en cada canal es un promedio, y es un promedio de 2 sitios. Entonces, los canales van a ser nombrados de acuerdo al laboratorio. Es decir, yo puedo empezar a nombrar mis canales del lado izquierdo o del lado derecho. En México, la mayoría de los centros de electroencefalografía iniciamos ordenando por el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo, como sabemos, son los electrodos impares, y el lado derecho son los electrodos pares. Entonces, de cada diferencia de 2 sitios, vamos a tener una señal. Cada montaje tiene sus ventajas y sus limitaciones, voy a decir, no sus desventajas, sino ciertas limitaciones. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con estos montajes? Con este montaje en especial es que hay una equidistancia, es decir, la diferencia que tenemos en los canales entre un electrodo y el de referencia son muy semejantes. Entonces, esta es una ventaja que tenemos, que cada canal va a estar equidistante. Tenemos otros, como este, que es el transverso, también iniciando del lado izquierdo hacia el lado derecho, y también ordenando lado izquierdo y lado derecho. Esto ya empiezan a ser algo diferentes. Aquí los montajes referenciados, o como en algunos lugares se llaman monopolares, resultan ser ya diferentes, ¿no? La distancia en la electroencefalografía es un factor importante para la identificación de grafoelementos normales o anormales. ¿Qué quiere decir? Que nuestra distancia, mientras más lejos estén el electrodo activo y el electrodo de referencia, la señal se va a ver mucho más grande, ¿sí? Esto no implica, y aquí es donde viene la parte importante, esto no implica que exista una anormalidad. De hecho, estos montajes se utilizan de manera intencionada para identificación de ciertos elementos. Y recordar también que los electrodos que están más cerca, por la menor diferencia de señal, van a ser más pequeños, ¿no? Entonces, yo puedo presentar un electroencefalograma y decir que está no asimétrico, sino hay diferencia de distancias y por lo tanto diferencia de amplitudes. Y estos montajes van a ayudarnos sobre todo a la identificación de ciertos patrones que pueden, no solamente en epilepsia, sino también en regiones, en lesiones focales. Bueno, entonces, esta es otra forma. Primero, referenciados a su aurícula, ¿no? O referenciados a una sola aurícula, o otros montajes. Miren, esto de los montajes es algo muy importante. Como yo dije, lo que vemos en cada canal del electroencefalograma es una diferencia de señales. Entonces, con una intención de tener una señal más pura, yo hago un promedio a una zona más silente. Por ejemplo, aquí las aurículas, asumimos que no hay actividad cerebral, entonces vamos a tener nuestro electrodo activo como una señal más pura, no una señal promediada. Diferente pasaría cuando referenciamos todos nuestros electrodos a otro canal, a otro sitio,
que sí tiene actividad cerebral. Bueno, todas estas situaciones se han planteado y se han ido resolviendo con el tiempo, de tal manera que se emplean ciertos montajes que se utilizan en la práctica clínica, que son quizá menos utilizados, pero que son muy importantes, como este que es el montaje laplaciano. El montaje laplaciano es un montaje donde nosotros tenemos al electrodo activo y los electrodos que están circundantes vamos a crear una referencia digital. Yo voy a sumar toda esta actividad que está aquí alrededor y voy a crear un electrodo digital, o sea, virtual. Y lo voy a promediar, bueno, lo voy a referir con mi electrodo activo. ¿Qué quiero hacer? Cuando yo promedio todo esto que está alrededor, atenúo la actividad y me deja más pura la actividad que quiero medir, que sería el P3. Entonces, estos montajes se llaman laplacianos, pero hay otro montaje que se llama promediado, donde reunimos la actividad de la mayoría de los electrodos, eliminamos, por ejemplo, los electrodos que se artefactan más fácilmente, como son los temporales y los frontopolares, donde sabemos que está la actividad muscular, el parpadeo, y creamos un electrodo común que podemos llamarle promediado. Los laboratorios pueden nombrarle como quieran, ¿no? Promediado, average, promediado 16, promediado 17. Eso no implica una limitación, sino al contrario, ya sabemos o sabríamos qué es lo que hizo el laboratorio para obtener ese electrodo digital. Bueno, la velocidad del papel, esto es algo también importante, así es como vemos el electroencefalograma. La actividad alfa posterior, ¿sí? Aquí tenemos un montaje longitudinal y tenemos un electrodo posterior donde estamos midiendo O1, O2. Si nosotros incrementamos la velocidad del papel, nuestro electro se va a ver más comprimido. Esto va a tener relevancia cuando queremos ver o tener un contexto una visión más larga de un trazo, ¿no? Para la identificación de anormalidades. O si nosotros aceleramos el papel, nuestra señal se va a dispersar y la vamos a ver pues como si fuera una actividad anormal. ¿Por qué toco estos temas? Porque esto es algo muy frecuente. De repente algún laboratorio puede presentar los electrodos con ciertas variaciones en estos parámetros que he mencionado, que es la velocidad del papel, la sensibilidad o los filtros, y parecernos que el electro es anormal. Si yo veo esto sin atender esas características, yo diría que esto es un electroencefalograma con cierta lentificación o que está lleno de artefacto o de efecto farmacológico, y no. Y todos estos dos realmente provienen de este mismo momento, ¿no? Entonces vean cómo el electroencefalograma puede cambiar dependiendo de la aplicación de filtros. Esta es otra donde vemos la sensibilidad. La sensibilidad es otra cuestión que posiblemente sea también una fuente de error. ¿Por qué? Porque quizá el técnico que su conocimiento pudiera ser un poquito más limitado y con el fin de ayudar, voy a llamarle así, mueve las sensibilidades para que no se vea el artefacto, pero vean, para que no se vea el artefacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en contextos donde el paciente está inquieto o está parpadeando, le dan 2 pushazos y se cambia. Entonces tenemos un trazo aparentemente uniforme, ¿no? Entonces aquí también tengo un electrodo que es el P4O2 y a todos le aplico la misma, es la misma derivación, pero aplicándoles diferentes sensibilidades. Entonces tengo aquí, cuando la sensibilidad es menor, esto quiere decir que mi señal se magnifica. Esta es la señal estándar entre 7 y 10 microvoltios en el adulto, porque en los niños es diferente,
las sensibilidades tienen que ser mayores por la amplitud y quizá en los niños nuestra banda habitual sea entre 10 y 20, pero en el adulto estamos entre 7 y 10. Entonces vean la misma señal, pero con sensibilidades diferentes. Aquí quizá sea menos abstracto, pero vamos a ver qué pasa en la realidad. Si este es una sensibilidad de 7, ¿qué pasaría si le ponemos 10? Es la misma época, pero a diferente ganancia. Pero si yo hago esto, lo hago más pequeño y hay aparentemente hay estabilización de la señal. Puede ser útil también, tenemos que estar claros lo que queremos obtener de nuestra señal del electroencefalograma, y en un contexto podría ser que yo ocupe 15 microvoltios como sensibilidad, pero podría estar ocultando, por ejemplo, zonas de disfunción, de lentificación focal. Si lo llevo a 30, pues miren, aquí yo diría un trazo limpio, un trazo perfecto, parece que el paciente está cooperando al 100%, pero podría ser que no, ¿sí? Ahora, la distancia interelectrodo, la exigencia de que nos apeguemos a las normas y a los estándares internacionales es que tengamos esa equidistancia de la que hablé inicialmente. La colocación de los electrodos tiene una base, un fundamento muy fuerte para tener esa equidistancia. ¿Qué sucede? Que en pacientes que están bajo ciertas limitaciones o niños que quizá no queremos mover mucho para no despertarlos, pues los electrodos pueden tener una colocación no equidistante. Y recuerden, yo dije hace un rato, en los montajes la distancia es un factor fundamental para ver más o menos. Entonces, si yo pongo un P3 muy cerca del C3, pero mi P3 se aleja del O1, ahí voy a tener una actividad focal aparentemente anormal. ¿Por qué? Porque mi distancia entre P3 y O1 se hace más larga y entre C3 y P3 más corta. Entonces, pareciera que yo tuviera… Pero bueno, aquí lo que quiero mostrar es justamente eso, el efecto de la distancia interelectrodo en la señal eléctrica. Y este es el mismo momento del paciente, pero con distancias diferentes. Aquí no tengo el 20%, sino tengo el 40%, ¿no? Entonces, la ganancia o la amplitud se ve diferente, ¿sí? Pero por eso es la cuestión del manejo de los electrodos, de las distancias y de los montajes. Y luego vienen los filtros. Los filtros también. Tengo aquí un ejemplo de la calibración del equipo, donde tenemos dos formas de cómo aplicar estas frecuencias bajas. Recuerden que nuestro contexto clínico y las aplicaciones del electroencefalograma están en un rango de frecuencia. Ahí es donde se ha hecho toda la investigación para hablar de las ondas delta, de los FIRDA, del PNDA, de todo esto, ¿no? Entonces, nuestros filtros tienen que estar bien aplicados. Aquí, esta es una señal más o menos estándar. Podemos hablar de constantes de tiempo o podemos hablar de filtros. Yo dije, tenemos una banda que tenemos cuando menos 0.3, 0.5 en algunos equipos, hasta 70 o 100. Pero todo está concentrado, la aplicación clínica, en los primeros 30 Hz. Entonces, uno de los filtros que da más problemas es el filtro de bajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el filtro de bajas podemos eliminar de manera no intencionada actividad lenta, generalizada o focal. Entonces, aquí doy un ejemplo, fijarnos en estos aspectos del electroencefalograma, créanme que vale la pena, ¿no? Es decir, dirigir nuestra mirada y ver qué filtro aplicaron en ese momento y darles el valor. Entonces, el filtro puede ser un filtro demasiado rápido. Digo rápido porque 0.3 segundos es más rápido que un segundo, ¿no? Más o menos, este es el rango donde la mayoría de los laboratorios obtienen sus electroencefalogramas, es decir, con filtros de 1 Hz de bajas o una constante de tiempo de 0.16. Constante de tiempo es una forma donde la señal es obtenida en cuanto la deflexión cae
un 33%. Es un concepto técnico, pero que eso es lo que hace que una constante de tiempo sea más rápida. Y miren, constante de tiempo regulares, que es esta, vemos cómo se forma. Esto quiere decir la constante de tiempo, cuando el 30%, es decir, el tiempo en el que la plumilla cae un 30%, y aquí serían 0.16 o una décima de segundo. Pero si esto es en centésimas, vean la misma señal cómo se va. Pero bueno, vamos a verlo en el contexto clínico. Con las frecuencias que son altas, es decir, un alfa, un beta, ese filtro pareciera no tener ningún efecto, porque vemos, por ejemplo, en este, que es un P4O2, vemos la señal uniforme, pareciera que ese filtro no afecta a las frecuencias altas. Pero, y esto es lo que hacen los técnicos, los técnicos ven mucho parpadeo y dicen, vamos a quitarle parpadeo. Entonces lo que hacen es aplicarles una constante de tiempo muy rápida y claro, se atenúa, esa es la misma señal, es el mismo momento, pero con diferentes filtros. Entonces esto, más o menos aquí es lo estándar, y le aplican el filtro y sí, lo dejan bonito, lo dejan sin aparente artefacto, pero se vuelan la actividad lenta. Podría estar bien, podría estar mal, dependiendo del contexto. Esto es lo que sucede realmente. Miren, esta actividad que tenemos aquí, que es una actividad focal, ¿sí?, que es una actividad lenta, si le aplicamos un filtro demasiado rápido, eliminamos esa actividad lenta. Claro, la actividad rápida no se ve modificada y en este caso tenemos aquí un grafoelemento epileptiforme que no se modifica aun cuando hayamos aplicado filtros bajos, altos. Claro, esto tiene una aplicación muy importante porque cuando analizamos electroencefalogramas con estas intenciones de localizar la actividad epileptiforme, esto resulta maravilloso. ¿Qué quiero decir? Que la aplicación de los filtros con el conocimiento adecuado y en el momento adecuado, por supuesto que para eso están, ¿no? Muy bien. Bueno, esto es lo que sucede en una punta onda lenta, miren, tenemos aquí el grafoelemento punta onda lenta, pero si le aplicamos el filtro de bajas, miren, me puedo volar actividad epiléptica, pero me queda más claro cómo está la actividad epileptiforme, ¿no? Bueno, esto es para las frecuencias rápidas. Aquí hay un filtro importante que es el filtro Notch. El filtro Notch es el que se genera como un artefacto de la corriente eléctrica. Y aquí el electroencefalograma no se ve muy afectado, pero otras variables como esta, que es el electrocardiograma, sí se ve un poquito afectada. Y si le ponemos el filtro Notch, ya nos ayuda. Esto es para eliminar la banda de frecuencia eléctrica, de la corriente eléctrica. Esto sucede con las de alta frecuencia. Miren, aquí hay un paciente somnoliento, tenemos este momento de vigilia, esto que es somnolencia y esto que es somnolencia, y vemos esas frecuencias rápidas. Si aplicamos un filtro más limitado, aquí ya eliminamos esa actividad rápida. Y repito, en el contexto adecuado y con esa visión de lo que estamos haciendo, por supuesto que se vale, ¿no? Aquí tenemos esta es una paciente con un estado epiléptico, ella tuvo Jans, ¿no? Bueno, tiene Jans y de repente quedó en estado epiléptico, pero bueno, aquí lo que quiero mostrar es lo que sucede con el filtro. Miren, este filtro de 70, que es el habitual, si le ponemos un filtro de 35, no hay mucha modificación, ¿no? Se ve casi igual, pero si le pongo un filtro más bajo, que sería este de 10, pues me volé toda la actividad epileptiforme, ¿no? Entonces vean cómo se puede modificar el electroencefalograma dependiendo de los filtros. Y bueno, en el abordaje de la actividad del electroencefalograma normal, pues hay algunos conceptos que necesitamos describir y necesitamos conocer, ¿no? ¿Cuál es la actividad de fondo o la actividad de base? Es la que se representa en una condición normal o puede ser una actividad de fondo anormal. La asimetría, miren, las cuestiones asimétricas
Por eso quizá me desvié un poquito de decir el electroencefalograma normal, porque lo que quise y lo que quiero es mostrar cómo algunas dificultades técnicas pueden tener un efecto en nuestra apreciación del electroencefalograma. Entonces, las asimetrías es una cuestión que se puede modificar, a la asimetría se puede modificar si nuestros electrodos estuvieran con una colocación inadecuada o errónea. Entonces, hay asimetrías que son naturales, que son permisibles, ¿no? Por ejemplo, la actividad alfa puede tener una diferencia entre amplitudes, entre un hemisferio y otro, podemos tener 30, 40 o hasta 50%, pero no solamente es el único elemento que tomamos en cuenta. La frecuencia también tiene que ser sincrónica, tiene que ser de los dos lados, una frecuencia mayor de 1, pues ya empieza a ser anormal. La sincronía o sincronía, algunos elementos, recuerden que en las primeras 2 diapositivas yo dije, no todo lo que pareciera anormal es anormal y no todo lo que parece normal es, bueno, ese juego de palabras, pero aplicado en este contexto clínico, ¿no? Entonces, la sincronía de los elementos tiene que ver con lo que esperamos de aparición de algunos grafoelementos, es decir, algunos grafoelementos son sincrónicos por naturaleza, ¿no? Como las ondas agudas del vértex, los usos de sueño, los complejos K, la actividad alfa, esas son cuestiones que esperamos que sean sincrónicas. Organización es también ese patrón que esperamos en la organización de las frecuencias, esa organización de frecuencias rápidas hacia adelante, frecuencias más lentas hacia atrás, ese gradiente que se forma cuando se aplica este criterio. Y vamos a ver, la doctora Aide hace un momento nos habló de los electros de los neonatos, del recién nacido, y vean cómo un marcador de la maduración es precisamente la sincronía, ¿no? Entonces, de electros de prematuros que pareciera tener que 2 cerebros van cada quien por su lado, con el curso y con la maduración se van haciendo sincrónicos. Entonces, la sincronía es un factor de maduración. Bueno, voy para acá. Los brotes, no todos los brotes, no todo lo que veamos en una actividad de brote es anormal, va a depender del contexto, ¿no? Brote es una actividad que puede aparecer o desaparecer y son claramente distinguibles de una actividad de fondo. No es sinónimo de paroxismo, decir que hay brotes de teta en la región temporal no quiere decir que sea paroxístico, ¿no? Puede ser algo normal, como vamos a ver más adelante. Los paroxismos también es una palabra que nos lleva de una manera casi inconsciente y natural a decir esto está muy mal, ¿no? O sea, un paroxismo tampoco significa que sea todo anormal, aunque es un término que comúnmente en el campo de la epileptología tiene esa connotación epiléptica, ¿no? Entonces, yo puedo tener un paroxismo porque es una actividad que aparece de repente, no necesariamente epiléptica, pero cuando hablamos y decimos hay una actividad paroxística, nos lleva naturalmente a que eso es algo epiléptico. Bueno, ahora vamos a adentrarnos al electroencefalograma normal, una vez que ya conocimos algunos aspectos a considerar. Cada vez que leamos o cada vez que tengamos un electroencefalograma en nuestras manos, es muy recomendable que atendamos esos aspectos, que es la sensibilidad, la velocidad del papel y la ganancia, ¿no? Eso, los filtros, ¿no? Entonces, aquí tenemos un electroencefalograma que es normal, tiene una frecuencia alfa en regiones posteriores, una frecuencia rápida en regiones anteriores. Esta es una aplicación del fotoestímulo y vean cómo las frecuencias se aceleran en las regiones posteriores, ¿no? Esto es lo que llamamos el arrastre fótico. Esto, que pareciera ser una actividad paroxística, recuerden que le dije que es una actividad paroxística o un brote, es una actividad que claramente sale de la actividad de fondo. Y aquí vemos algo que aparece y algo que aquí. Si no atendemos esto, podríamos equivocarnos a la hora de decir que esto es algo normal o anormal. ¿Qué vemos acá? Pues vemos unas ondas agudas
de una morfología angulada que miran justamente hacia CZ y PZ. ¿Qué es esto? Estos son ondas agudas del vértex. Vemos usos de sueño, más hacia las regiones centrales y parietales. Vemos aquí un esbozo de un complejo K que tiene una proyección más anterior. Este es un indicador, por ejemplo, que recurrimos para decir que los complejos K se van de mayor amplitud hacia regiones anteriores y las ondas agudas del vértex más hacia las regiones centrales y parietales. Bueno, y aquí solamente y brevemente hablar de las diferentes frecuencias. El ritmo alfa es el ritmo dominante por excelencia en el adulto, con ojos cerrados, recuerden, hay electroencefalogramas que se toman con el paciente porque no coopera o porque no obedece al cierre palpebral con los ojos abiertos. Y con los ojos abiertos tenemos electroencefalogramas con actividades completamente desincronizadas, pero que no quiere decir que sea anormal. Entonces, la frecuencia dominante es de 8 a 13, en regiones posteriores, tiene que estar, bueno, se presenta o se aprecia mejor estando en vigilia y cuando tenemos los ojos cerrados, se bloquea por la tensión visual. La simetría, recuerden que comentaba yo que podría ser hasta un 50%, pero no es el único elemento a considerar, con una actividad alfa. Necesitamos ver la frecuencia y la morfología de la actividad. Una simetría mayor de un ciclo ya empieza a tener un valor. La actividad rápida beta, recuerden que en este contexto estamos viendo actividad rápida beta de 13 hasta 30 Hz, aunque todavía nos queda ese gran rango de frecuencias que no sabemos, o más bien que los investigadores están en eso, de ver cuáles van a ser los resultados y su aplicación clínica. La actividad rápida es mayormente hacia regiones centrales, frontales, puede ser un marcador también normal, sobre todo en los niños. Podemos verlo en personas que tienen consumo de medicamentos, especialmente los benzodiazepínicos, podemos verlo en personas con cierto nivel de tensión, ¿no? O recuerden también, una actividad mental muy intensa o muy concentrada nos acelera nuestros ritmos, ¿no? Y el ritmo alfa se puede convertir en una actividad beta. Ya comenté esto. La actividad teta es esta frecuencia entre 4 y 8 Hz, más común en los niños, en los adolescentes. Aquí lo que comentaba, que podemos verla en regiones temporales, sobre todo durante la somnolencia. La actividad lenta, focal, puede ser un marcador de lesión, pero si esta es polimorfa, si es continua, si también modifica algunos aspectos del fondo. La actividad teta es una actividad que sí representa un desafío, sobre todo cuando los que estamos de este lado interpretando decimos actividad lenta, teta, temporal. Pero preguntemos al clínico, ¿no? ¿Cómo toma esa actividad y qué valor le da? Porque podría ser que esté pensando que estamos diciendo que hay epilepsia, cuando no. Ahí está, ¿sí? Ahí se tomó el electro, el paciente está con variaciones de su estado entre vigilia, somnoliento, cansado. Recuerden que a muchos pacientes les pedimos justamente el desvelo, ¿no? Entonces están en este periodo y pueden tener esas fluctuaciones y eso representa un desafío para el que está de este lado, pero también de cómo vamos a transmitir esa información. La actividad delta, pues es esta actividad que está por debajo de los 4 Hz, dominante, mientras menos edad tengamos, y lo mismo, si esta actividad es focal, nos habla, y persistente, focal y persistente, nos hablaría de alguna anormalidad. Tenemos que atender el estado del paciente, su estado hemodinámico, su estado químico, su estado cardiovascular. Hay pacientes que el síncope, ¿no? o la disminución de la tensión arterial nos puede generar. Pacientes también, aquellos pacientes que no les decimos que tienen que ir desayunados a hacerse un electroencefalograma. La mayor parte de las personas
en la población asume que los exámenes se tienen que hacer en ayunas, ¿no? ¿No? Digo, porque eso es lo que sucede con el laboratorio. Y muy frecuente acuden a los electroencefalogramas, sobre todo cuando es primera vez, a hacerse pues después de 12 horas de ayuno, ¿no? Y esto puede modificar la actividad cerebral y ver esta actividad. Bueno, llegamos a este punto ya del reconocimiento de algunas cuestiones que parecen anormales, pero que son normales, ¿no? U otros que parecen ser normales, pero que son anormales. Juego de palabras, pero con mucho mensaje en esto, ¿no? Bueno, antes de pasar a ese punto de las variantes normales, me voy a detener un poquito en decir lo siguiente. Nuestra actividad cerebral, como dije yo, en este espectro de frecuencias que estamos desde el punto de vista clínico, de los menos de 30 Hz, no quiere decir que la actividad alfa sea exclusivamente de la región posterior o que la beta sea de la región anterior. Realmente tenemos todas las frecuencias en todos los puntos de nuestra corteza cerebral, todas las frecuencias. Lo que varía es la proporción, es decir, yo puedo tener 80% de actividad alfa en una derivación occipital, pero también tengo actividad delta y tengo actividad teta y tengo actividad beta. Entonces, esta proporción es la que hace emerger las actividades. Y quiero mostrar aquí este cuadrito. Aquí estamos eligiendo solamente un pequeño segmento de 1 segundo de la actividad cerebral normal en un adulto, que sería una actividad alfa, y vean este recuadro, este pico que está aquí en los 10 Hz. Vean también, esto es algo importante, los software que nos ayudan al análisis estadístico de frecuencias y de puntas, que comúnmente le llamamos mapeo cerebral. Aquí también le llaman mapeo cerebral a esta parte, ¿verdad? Puede recibir diferentes nombres: cartografía, análisis de frecuencias, análisis estadístico, pero comúnmente conocido como mapeo cerebral. Entonces, aquí lo que vemos es que de este pequeño segmento yo tengo esta proporción de actividad alfa, y miren, enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una región donde esperamos que la actividad alfa esté ahí, pero también tenemos beta, también tenemos teta y una minúscula proporción de actividad delta. Pero ¿qué pasa? Esto es lo mismo, aquí ya nos hablan de la frecuencia media y de la proporción. Por ejemplo, en ese segmento, 85% es actividad alfa. Me voy a ir a otro. Ok, aquí estoy ante otro electroencefalograma, que es un electroencefalograma donde creo que claramente podemos ver que hay una actividad lenta, ¿sí? Ya no es esa actividad alfa que tuvimos, sino una actividad lenta. Pero dentro de esta actividad tenemos otras frecuencias, y aquí lo vemos, tenemos un pico que es el dominante, que es el de la actividad teta, pero también tenemos actividad alfa. Estos son los electroencefalogramas donde hay esa mezcla de frecuencias, ¿no? Una actividad alfa, una actividad teta, y aquí lo vemos, en las proporciones de alfa, teta. Esto también, dependiendo del entorno, lo vamos a dar como normal o como anormal. Otro, vean cómo los artefactos pueden contribuir a una apreciación negativa de la actividad. Es decir, esto también tiene que ver con la cuestión de elegir los momentos para el análisis, y si yo elijo un artefacto, pues voy a tener esto, un pico elevado de delta en un lugar que es artefactable, ¿no? Vean, esta es la actividad de sueño, una actividad teta, polimorfa. Vean que aquí tenemos este dominio de la actividad teta y la actividad delta. Los dos picos están por debajo de los 8 Hz, ¿no? Como esperamos. Esto sería una actividad delta, también del sueño, donde vean la proporción delta, poco actividad teta. Tenemos otra donde voy a medir los usos de sueño, y vean, los usos de sueño se van
a esa frecuencia más rápida que la actividad alfa. Entonces tenemos aquí la actividad beta como un marcador de que tienen los usos, pero también podemos encontrar un beta que no sea fisiológico. Aquí tenemos a la onda aguda del vértex o al complejo K, donde se combinan y vean que se llena beta, que es de los usos, y delta, que es del complejo K. ¿Sí? Ahí otra vez. Bueno. Esto es parte de lo que también mencioné sobre el electro sincrónico, ¿no? Tenemos nuestras actividades sincrónicas, hay asimetría de voltaje, pero está sincrónico, ¿no? Entonces, esto es un electroencefalograma como una dominancia derecha, y así vamos a ver la gran mayoría de los electroencefalogramas. Podría ser que la actividad alfa tenga dominancia del lado izquierdo. Y esto tiene que ver con un factor anatómico. Recuerden que el seno longitudinal en su parte posterior, cuando se va hacia los senos transversos, no desciende de una manera exactamente simétrica. Puede tener un poquito más de variabilidad y salir primero el lado izquierdo que el lado derecho. Entonces, ahí es donde aplica lo que yo comenté desde la primera diapositiva. Estamos viendo una actividad cerebral atenuada por el hueso, por el cuero cabelludo, por las meninges, ¿no? Entonces, el seno longitudinal superior representa como una barrera, vaya, que nos hace que tengamos más atenuación en la mayoría de las personas para la amplitud de la frecuencia alfa en regiones posteriores. La reactividad, los ojos abiertos, recuerden que les comentaba, una persona que tomamos el electro con los ojos abiertos, vamos a tener una aparente desincronización y un predominio beta-teta, pero tampoco quiere decir que eso sea anormal. El ritmo mu, también ampliamente conocido el ritmo mu, que es una frecuencia que está en la frecuencia alfa-beta, está sobre las regiones centrales, tiene que ver con la región precentral, es un ritmo que no se pierde si abren los ojos, pero lo podemos atenuar si el paciente hace el movimiento de la extremidad contralateral o tan solo con la intención del movimiento. No tiene que ser algo anormal, ¿no? A menos que tengamos una frecuencia mu o un ritmo alfa-beta local que no se modifique con nada. Aquí está el ritmo mu, y miren, el ritmo mu generalmente tiene una frecuencia un poquito mayor que la actividad de fondo. Es decir, si yo tengo un alfa de 9, el ritmo mu podría estar entre 12, la morfología es diferente, vemos una morfología puntiaguda, ¿sí?, contra la morfología de la actividad alfa. Y vean este aspecto como de ventanitas que tiene el ritmo mu. Bueno, esto también es una fuente de error. A veces estos electroencefalogramas se interpretan como paroxismos o paroxísticos o punta onda lenta, pero aquí lo único que tenemos es parpadeo, ¿sí? Un parpadeo y una actividad atenuada posterior. Otro momento del mismo paciente, seguimos viendo el parpadeo y en algunos momentos interparpadeo logramos ver su actividad alfa posterior. Este es otro. ¿Alguien puede ayudarme con esta? ¿Qué se ve ahí? Bueno, nos quedan ecocardiograma. Bueno, miren, aquí tenemos una frecuencia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 72 de frecuencia. Lo que tenemos aquí es movimiento ocular, es un nistagmos, vaya, ¿no? Es un nistagmos. Y esto pareciera ser que es un electrooculograma, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está tremendamente artefactado por la actividad del movimiento ocular. ¿Tenemos parpadeo? Sí tenemos parpadeo, miren, este es parpadeo, pero lo demás es movimiento ocular. Y vamos a otras situaciones, el contexto de los pacientes que están posquirúrgicos, ¿no? El ritmo de brecha, como le llamamos en algunas partes, o por defecto óseo. Aquí me adelanté demasiado. Bueno, ¿qué sucede? Recuerden que yo les decía que el electroencefalograma
recibe actividad atenuada, pero si tenemos una craniotomía o una craniectomía, pues ya libramos un obstáculo, que es el hueso. Entonces vamos a tener diferentes frecuencias en esa zona. Y uno de ellos es este ritmo de brecha. Mire, aquí tenemos una actividad que claramente la vemos en una frecuencia delta. Este es un análisis de frecuencias de esta época únicamente. Aquí sí el lado derecho corresponde al derecho y el lado izquierdo al lado izquierdo, no como vemos las imágenes, ¿no? Que estamos contrarios. Acá nuestro lado derecho de visión es el lado derecho y lo que vemos es un incremento de la actividad teta y la actividad alfa, además la actividad beta en esta zona, ¿no? ¿Es normal o anormal? Esto depende cómo vamos a decir esto, ¿no? No sería anormal porque ahí no hay hueso. Digo, hay una intervención, pero eso es lo esperado, ¿no? Entonces aquí es donde viene nuestro dilema, cómo interpretar estos hallazgos, ¿no? El clínico, ¿cómo lo ve? El clínico podría verlo como, o el cirujano, que realmente este es el campo de los cirujanos, ¿no? O sea, ellos podrían verlo como, pues sigue la actividad anormal allá, o sea, ya le quitamos el tumor, lo que sea, pero ahí sigue mal, ¿no? Entonces esto hace también derivar ciertas cuestiones de terapéuticas, ¿no? Como la continuación de los antiepilépticos cuando nunca convulsionó y bueno, otras cosas que no es el foco de esto, ¿no? Pero esto sería algo esperado por la falta de hueso. Vean, esta es una época del mismo paciente en sueño y en sueño se magnifica esta actividad. Aquí vemos poca actividad delta y aquí vemos una actividad delta más polimorfa, más focal hacia la zona parietal. Este es otro montaje donde también vemos hacia C4, T4 esta actividad de mayor voltaje, miren acá y acá. Esos son los dos puntos donde está la actividad, pero recuerden, esa zona no tiene hueso, no tiene obstáculo y por lo tanto está más libre, ¿no? Yo muchas veces digo, es como una mini electrocorticografía, ¿no? Acercándonos cada vez más a la electrocorticografía. Ahora vamos a ver esto ya rápidamente en estos 8 minutos que me quedan para hablar de esos grafoelementos normales que parecieran de repente decir son anormales, ¿no? Entre ellas está lo que ya nos mencionó la doctora Aide, la hipersincronía hipnagógica, y tenemos otros grafoelementos que son más del adulto, las ondas positivas, occipitales transitorias del sueño, las agudas del vértex. Miren, cuando las agudas del vértex son muy afiladas, dan la impresión de ser paroxísticas y anormales. Los complejos K también, si son de gran tamaño y afiladas, parecieran ser anormales. La actividad teta de la somnolencia, que es lo que le comentaba, ese gran desafío que tenemos de este lado y del lado clínico también, para darle valor a una actividad focal que puede ser transitoria y normal, o esperada. Y las ondas delta de la somnolencia. Y esto también, no solamente la actividad teta puede ser una actividad de la transición de la vigilia al sueño, sino también la actividad delta, aunque esto en un grupo de población más específica. Y aquellos patrones que llamamos de significancia incierta. Esto es algo interesante porque muchos de estos grafoelementos pueden ser calificados como plenamente anormales, paroxísticos o epilépticos. Entre ellas están las Wicked, o las puntas Wicked, la punta onda lenta de 6 Hz o la más rápida que es de 6-14, las puntas transitorias benignas del sueño y la SREDA, ¿no? Bueno, vamos rápidamente para ver esto. La hipersincronía, ya se comentó también hace un momento, esta actividad, una de las características de la hipersincronía de sueño es que inician en las regiones centrales y se extienden hacia las temporales. Es muy frecuente que veamos como esta flecha mirando para acá, ¿no? Aquí está la punta y se abre la actividad. Ese es algo más común. En otras ocasiones podemos verla con esa morfología, con esa apariencia, pero como grafoelementos puntiformes o puntiagudos inmersos. También el contexto clínico, la persistencia, la edad, son las que van a darnos la connotación de normalidad o anormalidad.
Otra cosa con la que frecuentemente nos enfrentamos es con este patrón. Este patrón es de un adulto, es un electroencefalograma de un adulto, donde vemos ondas agudas en la región occipital y con una apariencia muy aguda, muy aquí está, miren, como si fuera una onda aguda, onda lenta, onda aguda, onda lenta, onda aguda, onda lenta, y no, esta es una actividad que es completamente normal, son ondas positivas transitorias del sueño, ¿no? En los primeros inicios de la electroencefalografía, esta es lo que en el mundo del sueño o de la medicina del sueño eran las ondas pontogeniculadas, ondas occipitales pontogeniculadas. Bueno, esto fue obtenido en gatos, pero finalmente es algo que ahí está y que puede ser interpretado como algo paroxístico o algo anormal. Lo que les comentaba, las ondas agudas del vértex, cuando adquieren esta apariencia muy puntiaguda, parecieran ser anormales. Aquí tenemos ondas agudas del vértex y aquí pareciera que hay una inversión de fase. Recuerden que una de las máximas en el campo de la epileptología es esa focalización y esa dirección para la inversión de fase. La descarga rítmica medio temporal es también una descarga electrogénica, no necesariamente epiléptica, que lo podemos ver en algunos adultos. Su frecuencia es mucho menor que los otros que he mencionado, pero que ahí está. Entonces, esta actividad, aquí tenemos, esta es la actividad de la somnolencia. Denme un segundito, bueno, creo que me equivoqué en la descripción de los SREDAS. Aquí tenemos, voy a irme a los SREDAS para no perder la secuencia de lo que acabo de mencionar y regresarme. Bueno, es que me fui una disculpa, pero ahorita que lleguemos a los SREDA vamos a ver. Esta es la actividad teta de la somnolencia. Miren, se va atenuando la actividad hasta que tenemos la actividad teta en las regiones temporales, esa apariencia puntiaguda que nos haría pensar que esa es una descarga epileptiforme. ¿Cómo es la forma que necesitamos o que podemos diferenciar si esto es algo normal o anormal? Recuerden también que las epilepsias temporales se facilitan de manera importante en esa transición. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Esta actividad teta de la somnolencia desaparece en cuanto madura el sueño. Es decir, una vez que se instala el sueño, esa actividad desaparece y en el contexto epileptógeno, no. Esta es otra forma de verlo. En el montaje, recuerdan que les comentaba yo que esto cambia dependiendo de la distancia interelectrodo. La actividad delta de la somnolencia, también llamada DASO, es una actividad que vemos en gente mayor, más de 70, 80 años, donde en lugar de tener actividad teta de la somnolencia, tenemos actividad delta. Aquí estoy mostrando la actividad delta. Aquí quiero comentarles que comprimí el electroencefalograma, son 20 segundos, es el doble, para mostrar justamente esa actividad lenta de la somnolencia, delta. Aquí la vemos con más claridad. ¿Sí? Y lo de variante incierta. Esta es las puntas Wicked. Las puntas Wicked es una actividad que parece ser, mire, con toda la apariencia epiléptica, ¿no? Toda la apariencia. Un paciente que va por cefalea y de repente aparece esto, ¿no? ¿Esto qué nos indica, ¿no? Y ahí estamos, ahí en esa, tanto del lado de la interpretación como del lado de la atención clínica, ¿no? La mayoría de nosotros, cuando menos en México, los neurofisiólogos somos clínicos también. Bueno, somos clínicos en inicio y nos derivamos a esto. Entonces, esto es lo que muchas veces nos hace meditar sobre cómo vamos a decir lo que sí hay, pero que no se tome como una actividad anormal, ¿no? Y ahí también tiene mucho que ver lo que el clínico solicita. Si el clínico no nos dice, aquí nos queda más dificultad. Si el clínico nos dice, va por cefalea, ok. Entonces, estas ondas Wicked no tiene una traducción en español muy exacta, pero esto tiene que ver con un juego que es como el antecesor del béisbol, cricket, un deporte
que fue el antes del béisbol, ¿no? Y en la zona de bateo tenemos el juego es muy chistoso, es muy idéntico al béisbol actual. Está el bateador, está la pelota. Aquí la cuestión era de que se daba el golpe, la pelota se va y en el momento que se va, se corre una distancia, no las 4 estaciones como en el béisbol, sino una, y las veces que pueda dar el par de jugadores, esas son como las carreras que habían. Pero ¿cómo se rompía ese encanto? Ese encanto se rompía cuando el equipo contrario derribaba en la zona de bateo esto, ¿no? Estos 3 varas, que es lo que queremos decir con esa apariencia de wicket, ¿no? Tiene su historia. A mí me costó, decía, pero ¿cómo traducir esta, ¿no? Digo, pero finalmente este es el origen de esa palabra, remontándonos a las puntas 6-14, aquí tenemos, ¿no? Tenemos una frecuencia como teta y luego esta frecuencia rápida con esa apariencia punta onda. Estas que son las puntas transitorias benignas del sueño, miren también estos son unos grafoelementos que tienen una apariencia muy epiléptica, pero ¿cuál es la cuestión? Que en cuanto madura el sueño, desaparecen, ¿sí? Aquí están vistas en otro montaje, ¿sí? Aquí la seguimos viendo, y finalmente la que les comenté, que es la descarga electrogénica. Estas son diferentes a las ondas de la somnolencia, estas se dan con el paciente despierto, pero que se facilita también con la somnolencia. Es una actividad que esta tiene una alta probabilidad de ser interpretada como un fenómeno epiléptico. También es una actividad que se ve con más frecuencia en un contexto epiléptico. Y vean aquí, tienen una duración que puede ser prolongada, pueden durar hasta 15, 30 segundos, ¿sí? Como esta, miren, aquí viene, se presentan en la somnolencia, se pueden presentar en la hiperventilación. Y bueno, esta es la última diapositiva, aquí hay un concentrado de lo que hablamos previamente, pero el tiempo me lo acabé. Agradezco mucho su atención y espero la ronda de preguntas.